¿Qué tal, amigas y amigos del ciclismo en Teledeporte y RTV Play? Bienvenidos al resumen que vamos a hacer cada día desde hoy, 23 de agosto, hasta el 14 de septiembre de la Vuelta Ciclista España 2025. Estáis viendo el perfil de la primera etapa, totalmente llana, solo con un puertito de tercera. La Serra, saliendo desde Italia, la zona del Piamonte, entre Torino, Reggio di Venaria y Novara. Etapa de 186 kilómetros y 700 metros. Comenzaba todo por la mañana ahí en Reggio Venaria con la presencia del príncipe Alberto de Mónaco, porque la Vuelta a España el año que viene sale desde Mónaco, y también la presencia del embajador español en Italia, Miguel Ángel Fernández Palacios, además de las autoridades, Alberto Cirio, el presidente de la región de Piamonte, y Fabio Giulivi, el del síndico de la Città de Venaria Reale. Y arrancaba la carrera hacia la 1 del mediodía, una hora menos en Canarias. Es esta la sexta vez que la Vuelta a España parte desde el extranjero. Ha salido desde Lisboa, desde Assen, desde Nimes, desde Utrecht, y ahora ya con la salida del año que viene desde Mónaco, con esta presencia en Italia por primera vez. Todas las grandes naciones ciclistas han visto la salida de la Vuelta a España. La neutralizada ha sido larguísima, más de 13 kilómetros, media hora, por lo menos no ha habido caídas, no ha habido pinchazos, y sí que los 184 corredores de la Vuelta se han podido dar un baño de masas. Era la 1 del mediodía cuando Javier Guillón, el director de la Vuelta, sacaba la bandera roja y arrancaba la Vuelta a España 2025, la edición número 80 de la Vuelta, 90 aniversario de carreras desde que el año 1935 se empezara a correr. Y como dice la canción oficial de Antonio Orozco, te estaba esperando Miguel Ángel Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ernest? Encantado de compartir después de algunos años que has estado en el mundo del motociclismo, y nuevamente nos volvemos a reencontrar en el ciclismo. Pues va a estar con Jaume Palomar y con un servidor, Ernest Riveras, Miguel Ángel Iglesias, de aquí hasta el domingo 14 de septiembre en Madrid, comentando este resumen cada día en RTV Play y en Teledeporte. Una etapa llana y en la que, como siempre, de salida, intentos de fuga, y se hizo bastante rápido la fuga, Miguel Ángel. Una jornada al uso, ¿no? Hemos podido apreciar primera etapa sin mayores dificultades, equipos que vienen con una invitación y quieren buscar ese protagonismo en la carrera, y se ha cumplido ese guión, ¿no? 6 corredores que quieren buscar, ¿no? esa situación de carrera avanzada, difícil por otra parte, ¿no? Porque ha habido una estrategia muy clara de los equipos con hombres rápidos, pero bueno, lo has de intentar, has de ser. Esto, por cierto, un detalle: Gianmarco Gariofoli, que se quita el zapato, para que le toquen las calas dentro del coche y se lo vuelve a poner en marcha. Bueno, son estas situaciones que en ocasiones todo está muy revisado, todo está muy bien, y en ese momento, ¿no?, en el que inicias la carrera, notas una situación anómala, y afortunadamente nuestra capacidad no rápida de los técnicos que van en el Soudal han podido solucionar ese problema. Pues fuga rápida, 6 corredores, 2 neerlandeses, Pepin Reindering del Soudal Quick Step, Koen Bouwman del Jayco Alula, el kazajo Nikola Vinokurov de Astana, el italiano Alessandro Berre del Arkea, y 2 españoles, con Joel Nicolau Beltrán del Caja Rural y Hugo de la Calle Arango del Burgos. Enseguida el pelotón ha bendecido la fuga, no han tenido mucho más de 2 minutos, pero enseguida el pelotón los ha dejado marchar. Bueno, una estrategia, ¿no? Equipos potentes, además con una mentalización muy clara, ¿no? Al inicio de la carrera, como estamos viendo a Javier, el corredor del Lidl Trek, ¿no?, que están imponiendo ese trabajo de que la fuga no aumente en tiempo y tener siempre un control máximo sobre los 6 fugados. Recordemos que el viento también ha soplado muchísimos momentos en viento favorable, y eso hace que las distancias las tengas que controlar muchísimo más. La verdad es que ha tomado Alpecin como Lidl, teniendo Alpecin a Philipsen, que ha ganado la etapa, y Lidl a Mac Pedersen, uno de los favoritos. No han en ningún momento bajado los brazos, han mantenido el ritmo de la persecución, y ahí está Miguel Ángel, el gran favorito de la Vuelta. Yo creo que ante la ausencia de Pogačar, el único favorito también de Roglic, un hombre que ha ganado muchas veces aquí. Jonas Vingegaard es claramente el favorito a ganar en Madrid dentro de 3 semanas. La quiniela sobre el papel es fácil, tiene el equipo más potente, es un hombre que viene con ambición y con ganas de tener una victoria esta temporada en una carrera de 3 semanas. Y todo va a pasar, ¿no?, porque esa responsabilidad en momentos muy complicados de la carrera la tenga que defender el Visma. Es el hombre fuerte de la carrera, pero recordemos que la Vuelta a España son 3 semanas también, va a haber muchas alternativas y seguro que vamos a tener muchísima emoción.
Salían, por cierto, 184 corredores. Al final no ha salido Damiano Caruso, que él estuvo en la presentación el jueves y el viernes se cayó, resbalón en el lavabo del hotel, fractura de la mano, y ha sido sustituido por Finlay Pickering. Hoy no ha habido caídas, no ha habido abandonos, con lo cual ha sido un día que tampoco ha habido mucho calor. Hoy ha habido mucha gente que ha llegado con muchas fuerzas. Enseguida veremos el sprint, pero ha sido una etapa muy rápida, por eso que decías tú del viento, pero por suerte muy controlada. Un terreno favorable, ¿no?, para un buen entendimiento en las fugas. Los 6 tenían clarísimo, ¿no?, cuál era el objetivo: tener perseverancia, insistencia, mantener esa buena cohesión en los relevos y, bueno, e intentar lo que estaban buscando, ¿no?, presionar al pelotón. Y estamos viendo que el pelotón no ha cedido ni un palmo en la carrera. Recordemos que siempre en la primera jornada las fuerzas, las ambiciones por el objetivo a conseguir hacen que se precipiten y exijan, ¿no?, esa actitud que ha tenido en todo momento, muy ofensiva, para ir controlando la neutralización. Yo también creía, ¿no?, que podían subir hasta 3 minutos y dejar un poco más de jornada, pero la velocidad y el viento han hecho que la carrera pues haya tenido este escenario. Hoy la hemos visto íntegra, esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. La hemos visto íntegra entre Teledeporte y la 2, también en RTV Play. Y llegaba el único puerto de todo el día, tercera categoría, Puerto de la Serra, 6,4 kilómetros al 5,3%. Se subió en el Giro de este año y es el primero de los 46 puertos puntuables que tiene esta Vuelta a España. Un botín importante, Ernest. Recordemos que el que primero pasaba a la cima se iba a enfundar ese maillot de líder, y ahí el objetivo claro, ¿no?, de tener también una actitud dentro de la fuga un tanto táctica para intentar, ¿no?, ser ese protagonista y subir a este primer podium de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, y vamos, esos acontecimientos evidentemente han acaecido, y esa situación de carrera, ¿no?, veíamos siempre al pelotón, al grupo, con la insistencia de dejar esa distancia que no superase los 3 minutos, pero ahí ese trabajo constante, tanto como comentabas, ¿no?, del equipo de Philipsen, el Alpecin y el Lidl Trek con Desabrier, que insistía enormemente en que ese trabajo iba a ser insistente. Sí, el eritreo ha estado tirando todo el día a Manuel Guérin-Javier, ha estado permanentemente en cabeza como único representante del Lidl, con unos cuantos más de ciclistas. Ahí lo estamos viendo justamente al eritreo, con más ciclistas del Alpecin, pero sobre todo el africano ha sido. Y el primero que desataba las hostilidades para luchar por ser el primer líder de la montaña de la Vuelta a España fue Rienderi, que a menos de 1,5 kilómetros atacaba, y enseguida también a su rueda han salido Berre y Nicolau, y al final no sabíamos muy bien quién se había colocado líder, pero ha sido el italiano el que, Alessandro Berre del Arkea, ha pasado por arriba del Alto de la Serra en primera posición y va a vestir mañana el maillot del líder de la montaña. Objetivo importante, recordemos que Arkea es un equipo con muchísimas dificultades para continuar la próxima temporada, y bueno, tienes que tener esas oportunidades, corres en casa, intentas ese protagonismo, y lo ha conseguido el italiano. Pues ahí estaba el momento en que se producía ese alto de tercera categoría, este Puerto de la Serra, sprint ahí entre el italiano y el español. No quedaba muy claro quién había ganado, pero al final hemos visto luego al cabo de un rato como también el corredor del Caja Rural, Joel Nicolau Beltrán, se acercaba a su coche, le decía que se me ha metido en el último momento el italiano Alessandro Berre, se me ha metido y ha conseguido pues hoy subir al podio, y en la segunda etapa del día de este domingo ser el que lleve portes a ese maillot distintivo del Alto de la Montaña. Y por detrás del pelotón, tranquilamente, 2 minutos y medio, ahí relevándose los del Lidl y los del Alpecin. Es el lugar, ¿no?, en el que intentas mantener un ritmo no tan exigente en esta parte de ascensión, porque eres consciente, sobre todo los que están trabajando en el pelotón, ¿no?, que es mejor ceder algunos segundos en la ascensión, pero tener esa capacidad, ¿no?, nuevamente de entrar en los relevos en la zona más favorable, en la zona más rápida, para ir, bueno, como estábamos viendo, ¿no?, en esa situación de carrera bonita, en ese pulso de los 6 sobre el pelotón. A todo eso entre 43 y 45 kilómetros de media por cada una de las horas que hemos tenido en esta primera etapa, entre la zona del Piemonte y la zona de la Lombardía en el norte de Italia. Después del ataque en el Alto, en la bajada, los 6 corredores se volvían a juntar, y ahí era justo el momento en que le explicaba a su director del Caja Rural, aquí tiene de directores a José Miguel Fernández y a Rubén Martínez Hernández, cómo se le había colado. Hubiera sido importante sí, para el español lucir esa maglia. Sobre todo ese objetivo claro, ¿no?, que entras en la fuga, ese botín para un equipo continental profesional que tiene esa participación por una invitación, enfundarte
este maillot de líder de la montaña, pero como comentaba, ahí ha habido una situación en la que el italiano ha sido algo más astuto y le ha podido vencer a corredor español Nicolau. Y otro momento que se rompía ahí un poco la uniformidad de la escapada, y es que se acercaba el sprint de Valdengo para coger puntos en la general de los puntos del maillot verde, aunque evidentemente el que ganara la etapa sería al final el líder de esa clasificación, pero ahí sí que ha habido el ataque de Reinderick, que ha conseguido ahí al final, en el último momento, superar a Vinokurov, el hijo del mítico Alexander Vinokurov, y en este caso Nikolai Vinokurov se ha visto superado por el corredor neerlandés del Soudal Quick Step, Pepin Reinderick, que ha pasado primero, Vinokurov segundo, y Bouwman también de la escapada en la tercera plaza. Y Reinderick, recordemos que ha tenido esa astucia, ¿no?, de dejarle la presión a Vinokurov, y en esa última parte pues ha tenido esa capacidad, ¿no?, el corredor de Soudal, de infundarse, ¿no?, esos puntos, y como tú mencionabas, ¿no?, esa bonificación en segundos. Bueno, pues ahí, cuando íbamos a acercarnos a 85 kilómetros para meta, parecía que los de la escapada ya se daban por vencidos, aunque todavía ahí tenían un minuto de distancia. Pasaba el pelotón ahora por el sprint, pero poco después era cuando ya parecía que sí, se iba a terminar la escapada, y era raro, ¿no?, pensar que tan pronto les cogieran, porque podía haber desatado otro zafarrancho. Era un poco lo que discutían en la transmisión Carlos de Andrés y Perico Delgado, de decir por qué les han cogido tan pronto, pero ha habido uno que no se ha dejado coger, el asturiano del equipo del Burgos, Hugo de la Calle Arango, ha dicho no, yo no me dejo, y ha estado todavía una hora más, casi 40 kilómetros, él solito en solitario de escapada. Bueno, y también en ese escenario, ¿no?, en el que tú haces referencia que podía dejar el pelotón, ¿no?, una mayor distancia, esos 6, yo creo que la jugada aún les ha sido más favorable, ¿no?, han neutralizado 5, les ha quedado 1. Ese escenario, aún esa capacidad, ¿no?, por la que tenía el pelotón, era realmente solo con el empuje, ¿no?, de ese acercamiento, la neutralización podía ser en cualquier momento. Aplaudir sobre todo la valentía, ¿no?, del corredor español, La Calle, que ha buscado la carrera, ha querido ser protagonista para el Burgos BH, y hemos visto, ¿no?, que esa capacidad, ¿no?, de equipo combativo, el equipo español va a ser una impronta en sus actitudes. Este chico asturiano de nacimiento fue campeón de España sub-23 el año pasado, es primera temporada como profesional para él, y es importante para un equipo continental, los dos que tenemos en la escapada, y él todavía haber prolongado un poquito más el dejarse ver por televisión y enseñar el maillot. Bueno, por detrás veíamos a algunos corredores. Matt Pedersen, que se acercaba al coche, estaba todo el mundo muy pendiente de ese sprint a 2, ¿no? Decía el director de Matt Pedersen que igual no era tanto el día para él, pero que lo iba a intentar, y además como Philipsen había llegado a última hora, tampoco sabíamos bien cómo estaba después de aquella lesión del Tour de Francia, y era un poco una incógnita, y era la pelea a 2 que preveíamos, que al final solo ha habido pelea a 1. Como bien mencionas, ¿no?, y mencionaba técnicamente tanto su director, ¿no?, eran conscientes de que el reto era ganar con Mats Pedersen, porque realmente es el hombre que tiene que defender, ¿no?, esa posición en los sprints, y ese mano a mano decantaba un poco más para Jesper Philipsen por esa capacidad, ¿no?, en una llegada mucho más veloz, sin ninguna dificultad en esa parte final, pues siempre hacía que esa situación de carrera le fuese más favorable al corredor Jesper Philipsen. Y aquí vemos a Giulio Ciccone, recordemos, uno de los corredores que el Lidl Trek también tiene enfocado para esa lucha en la clasificación general, y que tiene que hablar en su propia lengua, en su propio país, en estas etapas que tienen que llegar. Sí, le veíamos volver al pelotón después de haber tenido un pinchazo, no ha tenido problema en entrar. Ahí continuaba el eritreo del equipo del Lidl Trek todo el día adelante, y los corredores también de UAE, porque hablábamos de Jonas Vingegaard, que ahí está detrás de Campenaerts como gran favorito a la victoria, pero claro, Almeida y Ayuso tienen que plantar cara, serían dos de los que tienen que mover un poco el avispero. Así es, yo creo que es el equipo, ¿no?, en el que tiene dos hombres muy fuertes, como es Joao Almeida y Juan Ayuso, en los que puede mover la carrera para presionar a Vingegaard, y esa filosofía, ¿no?, y ese entendimiento por parte de los dos líderes del equipo Emirates, tienen que buscar, ¿no?, esa presión al corredor Vingegaard, para buscar que haya un momento de flaqueza, o que la carrera, pues ese escenario le pueda ofrecer mover la carrera. Son hombres que tienen que ir a buscar esa situación. El peso de la carrera y el control está claro que lo va a asumir el Visma, porque es el equipo que tiene al máximo candidato para conseguir la victoria. Y ahí estamos, ya a menos de 40 kilómetros para la línea de meta. Recordemos que la escapada la han echado abajo en el minuto 85, en el kilómetro 85, la de 6.
todavía hecho más de 40 kilómetros en cabeza, y en ese instante era cuando el asturiano del equipo del Burgos BH era cogido por ese pelotón en el que el eritreo estaba tirando. Y a partir de aquí, bueno, nadie más ha intentado nada, ya todo el mundo daba por bueno evidentemente el sprint, y ha habido algunos momentos ya en que la velocidad ha sido muy alta, 50, 60 kilómetros por hora, cuando se estaban acercando a la llegada a la localidad de Novara, con los equipos claramente por bloques en la cabeza del grupo. Sobre todo la parte en la que estás mencionando, ¿no? En la carrera entra una zona en la que las dificultades, ¿no?, técnicas obligan, ¿no?, a los equipos que tienen los hombres fuertes para luchar la general, sobre todo tener una mejor posición. Esa situación que provoca una lucha constante, y eso incrementando la velocidad para salvar esas situaciones, esos escenarios en los que tienen que acaecer en la carrera. Ahí estamos viendo imagen desde el helicóptero de este pelotón de 184 corredores, que ojalá lleguen la mayoría a Madrid dentro de 3 semanas. Recordemos que ahora vamos a estar hasta el martes fuera de territorio español, 3 etapas en Italia, luego estaremos en Francia y ya será la entrada en Figueras cuando volveremos a territorio español. Una Vuelta a España que este año recorre más bien la parte norte, no vamos más abajo de Madrid y prácticamente de Zaragoza. No hay ese año ni Levante ni Andalucía, así que va a ser una vuelta, esperemos que no tengamos tanto calor como el año pasado, aunque vamos a pasar por sitios donde ha hecho mucho calor y sitios donde desgraciadamente el fuego ha arrasado con muchísima zona forestal y también con algunos pueblos. Por cierto, toda la gente que lo está pasando mal y que utiliza el deporte como un acicate para salir de ese momento, les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande a todos los afectados y a todos los que trabajan por extinguir los fuegos. Es un momento en el que reina la pausa en el grupo, es una calma tensa en la que el replanteamiento, pero tú como mencionabas, ¿no?, vemos ese color amarillo del Visma, el propio rojo de Lidl Trek, el Visma buscando protección y Lidl Trek buscando, ¿no?, esa mejor posición para su hombre rápido. Ahí está uno de los hombres de la escapada, Joel Nicolau Beltrán, del equipo del Caja Rural Seguros RGA. Y lo dicho, pero había muchos momentos de esto, de mucho gas, muchísimo gas, con los del Visma queriendo proteger a Vingegaard ahí delante, se le reconoce perfecto con el casco rojo, pero de repente volvían a pararse, se volvía a abrir el grupo. Realmente ha habido como una zona, han ido haciendo como un poco la goma todo el pelotón hasta que han llegado ya a las estribaciones. Fíjate cómo vuelven a parar a las estribaciones de Novara. Buscando esa protección, ¿no?, de posición avanzada para proteger los intereses de sus líderes, y eso provocaba esas situaciones, ¿no?, en las que se estira el pelotón y luego nuevamente esa reunificación. Ya estamos viendo ese dorsal 24 a Manuel Gebre Xavier, eritreo, a Iván Barle, que también ha tenido un problema y rápidamente ha podido ingresar dentro del grupo sin problema, pero ya veíamos cómo se colocaba ya en la zona de baño masaje el eritreo después de haber estado muchísimos kilómetros. La etapa, recordemos que era de más de 180 y se ha dejado ir a 15 de meta. La recompensa y sobre todo esa capacidad, ¿no?, de un corredor profesional. He cumplido mi objetivo, voy a ir a esa zona de recuperación y a esperar la jornada de mañana, que van a tener también un día importante. Recordemos que ya le iremos comentando cuando llegue. Ahora lo vemos al final cómo será el perfil de mañana. Entraba Van Barle, lo que decía, mucha velocidad, de repente parón, otra vez mucha velocidad. Ha sido un final de etapa donde también había muchos nervios porque había muchas rotondas. Eso también había que tenerlo en cuenta. Sobre todo el estrés, ¿no?, que te provoca esa situación, la fuerza, ¿no?, en la que se arranca siempre una primera jornada, una carrera importante. Y aquí estamos viendo cómo Campenar se dio como un gesto también. Está, comentando algo, sí, ¿no?, en el que decir, nosotros queremos tirar en este trabajo, pero casi hasta 3 a meta para proteger al líder, pero el sprint no es nuestra película, no es nuestro ministerio. Ahí estaban justamente a 5 kilómetros a meta todavía con los hombres del equipo de Jonas Vingegaard, el Visma Lease a Bike. Es que Campenar, recordemos, es un gran especialista contra ese fichaje que han hecho esta temporada para, sobre todo, proteger en el Tour de Francia. Ya lo hizo, y en esta Vuelta a España vuelve a realizar ese trabajo que tiene muy claro, muy asumido Víctor Campenaers, que es un especialista en encontrarlo, pero sacrificándose y buscando un trabajo en equipo para el beneficio de Vingegaard. Tremendo el belga como rueda. Ahí estaban esas rotondas que decíamos, algunos la habían cogido por la derecha, se habían dado cuenta que había que girar. Por suerte no ha habido ninguna caída en todo el día de hoy, ha habido muy pocos problemas también mecánicos, y ahí ya claramente también enseguida se van a apartar los componentes del equipo de Vingegaard y van a dejar ahí toda la tostada para los verdaderos hombres del sprint. Ha trabajado muchísimo el Lidl Trek todo el día para tener a Mats
Matt Pedersen bien colocado, y lo que decir de Jasper Philipsen, el hombre que ganó la primera etapa del Tour de Francia, y fue el primer líder de aquella carrera, que hoy era el gran favorito, y también ha sido el ganador de la primera etapa de la Vuelta a España y viste el maillot rojo del líder. Y enlazando, ¿no?, esos desempates, ¿no? Matt Pedersen también fue líder del Giro de Italia. Del Giro, es verdad, sí, estaban ahí un poco al desempate. Y el desempate en las grandes carreras de 3 semanas se lo ha llevado a su favor Jasper Philipsen, el corredor de Alpecin. Pues la Vuelta a España empezando por sexta vez fuera de las fronteras de territorio español, aquí en esta zona del Piemonte, en el norte de Italia, con esta primera etapa en línea. Ya veíamos ya los nervios, como todo el mundo miraba hacia atrás, y ahí ya hemos visto enseguida que estaba mal colocado Mads Pedersen, se ha quedado mal colocado, se ha quedado encerrado, no estaba donde tenía que estar. Algunos corredores del Lidl Trek mirando hacia atrás, y los que sí que tenían muy claro dónde tenían a su líder eran los del Alpecin. Y también Cofidis, buscando para cuacar esas buenas opciones que también se le estaban pudiendo ofrecer, pero sobre todo con la presencia de Philipsen. Es muy difícil de poderle robar la cartera con un equipo que le elabora y le trabaja muy bien los últimos kilómetros. Bueno, pues ahí ya entramos en la zona de las cámaras de meta con los corredores del Alpecin. Ahí ya desaparecía del radar, estaba muy atrás Matt Pedersen, y muy bien el trabajo que ha hecho el equipo de Frederick Willems y de Luke Wachter, el equipo del belga del Alpecin, de Keuni, que termina dejando Jonas Rickaer prácticamente delante de la línea de meta. Ahí está a Philipsen, que recordemos no estaba en el equipo inicial, que ha sido esta semana que nos hemos enterado que venía la vuelta, y ahí al final desde el plano aéreo se verá que la diferencia es bestial para conseguir la victoria. Lo ha hecho en este caso cuarta victoria en la Vuelta a España para Jasper Philipsen, por delante del británico Ethan Kane Vernon del Premier T, que va a llevar el maillot blanco de mejor joven, y del venezolano Luis Aular del Movistar. Pues Luis Aular, un buen velocista, y esperemos, ¿no?, que a medida que vaya avanzando la carrera y hombres que tienen como Jasper Philipsen esa mayor velocidad puedan ir cediendo y se le pueda ofrecer esa oportunidad de conseguir una victoria. Pues estamos viendo al ganador de etapa, en este caso al belga Jasper Philipsen. Elia Viviani ha sido cuarto, otro que tan rápido, y el primer español ha sido Iván García Cortina en la quinta plaza, por delante de David González López, que ha terminado sexto. Esta es la clasificación de la etapa: Philipsen, Vernon, Aular, Viviani. Ahí vemos a los dos españoles con Coquart también, y evidentemente el ganador de esta primera etapa, que va a vestir el maillot de líder. Pues va a tener que repartirlos, Ernest, líder, ese maillot de puntos, y va a tener que, la jornada de mañana en esa segunda posición, Ethan Vernon será el que lleve ese maillot. Ahí están se meten ahí Reinderi, porque ha cogido la bonificación del sprint, por eso está también como Mino Kurov, y ahí está luciendo ese maillot verde, que mañana lo va a llevar Reinderi, porque va a llevar el rojo, en este caso Jasper Philipsen, que es el líder de la clasificación de puntos, por delante de Vernon, que llegará al blanco, y el tercero de esta lista, Reinderi, es el que va a llevar en este caso el maillot verde. Y el maillot blanco es para el británico Vernon, que ha estado ahí sprintando, y es el maillot de mejor joven de la Vuelta. Y que también lo va a tener que ceder, porque va a tener que llevar el... No, él lleva el blanco, Sí. Él va a llevar el blanco. Mañana Berre va a llevar el maillot de la montaña, Philipsen, Reinderi va a llevar el verde, y Philipsen el rojo. Ahí está justamente el italiano del Arkea, que ha sido el que ha pasado primero por el único puerto que ha habido el día de hoy, por delante del español Nicolau, y Berre va a llevar este maillot. Mañana, por lo tanto, maillot de mejor escalador Berre, el mejor joven Vernon, el verde es de Philipsen, lo va a llevar Reinderi, Philipsen va a llevar el rojo, y es el ganador, y vamos a escucharle. Ganar siempre es una cosa muy buena, y llevar el jersey de líder mañana. Un gran regalo después de ganar y llevar el maillot de líder. Ahí está hablando del trabajo de su compañero, que la ha lanzado. Also for sure all the team was very strong, but definitely also with Jonas and bueno. Edward. In the final kilometer, they execute perfect, and I just saw 175 meters to go only, and had to start sprinting. So I'm really happy that it works out for us. Decía que Rickaer la ha dejado a 75 metros ya ahí en franquicia, y ha rematado el trabajo del equipo. Y esta es la etapa del día de mañana, Miguel Ángel.
Pues una etapa que tiene una gran variación sobre la que hemos vivido hoy. Es una etapa que va a tener siempre un terreno ascendente hasta Limones, en donde finaliza en ese puerto de segunda categoría. Y aquí sí que vamos a ver los hombres importantes de la carrera. Unos, sobre todo para no perder, y otros para buscar esa opción de victoria, pero va a ser interesante ese final. Pues mañana segunda etapa, hoy ganó Jasper Philipsen, líder de la carrera. Un saludo de Miguel Ángel Iglesias y Ernest Rivera. Estaremos cada día aquí hasta el domingo 14 para comentar lo que ha dado de sí cada una de las etapas de la Vuelta a España. Gracias.